Buenos días a todos mis hermanos que están aquí congregados, que han llegado pues para tener este culto de adoración a Dios, quienes están conectados por internet y no pueden asistir por alguna circunstancia especial, les mandamos un saludo y aquí estamos pues para continuar con la tercera parte de esta serie que hemos llamado El pecado. Y ya vimos en las dos pasadas semanas una introducción, vimos el origen del pecado, vimos las consecuencias del pecado, cómo el pecado ha traído al ser humano depravación, descomposición. La humanidad está perdida, tan perdida que de pronto un presidente en Estados Unidos dicta una ley de que solamente se reconoce hombre y mujer y se le han ido encima porque hizo lo que la Biblia dice. Retrógrada le han llamado. ¿Cómo es posible que ya no se hagan visas, pasaportes, no solo con hombre, mujer, sino también otros géneros? Pero es la descomposición que el pecado ha hecho en la humanidad y que trae finalmente condenación eterna al que muere sin arrepentirse de sus pecados, sin creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también vimos y debemos tener presente siempre en nuestra vida, ahora como cristianos, si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, de que el pecado sigue siendo grave, no estamos exentos de pecar, de que el pecado sigue teniendo consecuencias. En un verdadero creyente ya no es la condenación, ahora podemos venir arrepentidos delante de Él, pero hay consecuencias. Y hoy vamos a ver, ya vieron el título, que es ¿pecamos los cristianos? Creo que la respuesta es obvia, pude ponerle ¿por qué pecamos los cristianos? Pero la respuesta es obvia, sí, los cristianos aún pecamos. Aunque leímos hace 8 días al final, Colosenses 1:13, que dice, hablando de lo que ha hecho Dios a través de la obra de Cristo, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También leímos Romanos 6:14, que dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, el creyente, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También leímos Romanos 8:2, que dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces surge la pregunta, ¿por qué aún pecamos? ¿Por qué si ahí dice, volvemos a Romanos 6:14, dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros? ¿Por qué si dice que nos ha librado de la ley del pecado? ¿Por qué un verdadero creyente aún llega a pecar? Porque esta es una realidad. El cristiano de a de veras llega a pecar, aún pecamos como cristianos. La diferencia, y ahorita la vamos a explicar y a recordar algunos puntos importantes, es que el verdadero cristiano pues cada vez vive más apartado del pecado. Cristo comenzó una buena obra en nosotros y la va perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero el verdadero cristiano ya cada vez se aparta más del pecado. Para decirlo de una manera muy correcta, el verdadero cristiano ya no practica el pecado. Esa es una de las grandes diferencias entre un pecador sin Cristo y un pecador con Cristo. El verdadero cristiano ya no practica el pecado, porque una cosa es que eventualmente pecamos, pero otra cosa es practicar el pecado. ¿Recuerdan 1 de Juan 3:8 y 9 que dice así? El que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo, es decir, no es cristiano, no ha nacido de nuevo, está condenado, es del diablo. No hay más que hijos de Dios e hijos de ¿quién? Del diablo. Así está dividida la humanidad.
Aquí dice que el que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién es un nacido de Dios? El que arrepentido de sus pecados ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Todo aquel que es nacido de Dios, nuevamente la frase, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí la palabra clave es practicar. Una cosa es que eventualmente llego a pecar y otra es practicar. La palabra practicar, poieo del griego, habla de producir, de ejecutar, de procurar. La palabra da la idea de alguien que fabrica algo. Para decirlo de manera clara, sin Cristo la gente es una fábrica de pecado. Sin Cristo el ser humano es una fábrica de pecar, pero el cristiano ya no. El cristiano tiene una nueva naturaleza, ahorita lo vamos a explicar. Ya no somos una fábrica de cometer pecado. Ahora el pecado ya no se enseñorea, eventualmente caemos y viene la gracia y viene el arrepentimiento, pero ya no somos una fábrica de pecado. La gente sin Cristo peca y peca deliberadamente y de una u otra manera, algunas cosas entre comillas más graves, otras entre comillas menos graves, pero ya vimos que el pecado es pecado y no hay niveles de gravedad, pero quizá de consecuencias terrenales, pues la gente peca y peca y peca, es una fábrica de pecado el ser humano sin Cristo, pero el cristiano ya no practica el pecado, porque el que practica el pecado, el que vive en una conducta de pecado, es el diablo. El rey David un día adulteró, fornicó, pero vino y se arrepintió y hubo consecuencias, las consecuencias del pecado están, pero se arrepintió, ahorita lo vamos a ver. El asunto es que el verdadero cristiano, ahora con esta nueva naturaleza que tenemos, a partir del día que nos convertimos, empieza una lucha constante para no pecar, una lucha contra nuestra carne. Fíjense lo que escribió Pablo, el apóstol de Jesucristo. Este pasaje lo conocemos, pero vamos a verlo un poco más detenidamente hoy. Pablo, un siervo de Dios, un hombre íntegro, un hombre que predicó el evangelio, que Dios le dio una revelación tremenda. Hay 13 cartas de Pablo de las 27 del Nuevo Testamento, por lo menos 13 son de Pablo. Y miren lo que Pablo, el siervo de Dios, pasaba en su vida. Romanos 7:15. Voy a dar lectura a unos versículos y vamos a verlos entre hoy y el próximo domingo. Vean lo que dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a ver esto más o menos detenidamente. Alguna vez lo estudiamos hace muchos años, cuando estudiamos el libro de Romanos en los estudios de los martes. Y si Dios permite, en algún momento de este año iniciaremos
esa serie de Romanos, pero ahora como predicaciones aquí los domingos. Pero fíjense, vamos a poner el versículo 15. Este es Pablo, el apóstol de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo, el que acabó la carrera, el que le estaba guardada la corona de vida. Fíjense lo que pasaba en su vida. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, un hombre de Dios, nacido de nuevo, no hay duda que es un hombre nacido de nuevo, cristiano de veras, y dice que llegó a hacer cosas que no quería, porque dice, no hago lo que quiero. No habla de que esto era una práctica en su vida, pero él está hablando de una lucha real cuando a veces uno hace no lo que quiere, sino lo que aborrecemos. ¿Te ha pasado que haces algo que no quieres hacer? Ahora, Pablo ahí dice una palabra que es importantísima entender, que esto no sucedía cuando no éramos cristianos. Dice Pablo al final, sino lo que, ¿qué palabra usa ahí? Lo que aborrezco. O sea, el verdadero creyente aborrece el pecado. El inconverso a lo mejor un día le da un remordimiento de conciencia, ¿no? Ay, qué mal lo que hice, ay, ofendí a mi papá, ay, bueno, ya se le pasará al viejo, qué sé yo. Pero el verdadero cristiano aborrece el pecado. La palabra aborrecer aquí significa odiar, detestar. O sea, aquí hay una diferencia también en cuanto al pecado. En cuanto llegamos a pecar, hacemos algo que aborrecemos. Y jamás debemos tomar este tipo de versículos como para justificar el pecado. Porque alguien puede decir, pues mira, Pablo lo dijo, lo que no quiero, eso hago. Pues me pasa lo mismito, lo mismo, siempre hago lo que no quiero. No, Pablo nunca usó términos de práctica, términos de siempre me pasa esto, no, pero está hablando de una circunstancia, de una lucha real. Entonces, nunca debemos tomar estos versículos para justificar el pecado. Para decir, bueno, es que caí, pues ya lo decía Pablo, pues me pasa igual, lo que no quiero eso hago. No quería robar, pero pues ahí me pusieron la oportunidad. No quería mentir, pero pues, era necesario. Y no, nunca está justificando. Aquí dice Pablo que cuando hacía algo que no quería, era algo que aborrecía, que detestaba. Y cuando tú detestas algo, es que te duele haberlo hecho. O sea, esta expresión habla de un dolor por haber hecho aquello que no debía hacer. Y entonces el cristiano viene arrepentido y le pide perdón a Dios. Señor, perdóname, hice esto que te ofende, que aborrezco, como tú aborreces el pecado. De hecho, hay otra palabra interesante ahí en Romanos 7:15, ahí mismo dice, porque lo que hago, ¿qué dice inmediatamente? No lo entiendo. En el griego se puede traducir ya a nuestro idioma como no lo apruebo. O sea, Pablo no dice, ay, qué bueno que hice lo que no quería. No, dice, lo que hago no lo apruebo. El cristiano sabe que cuando peca, eso nunca debemos aprobarlo. El pecado es reprobable siempre. Nunca hay manera de justificar, bueno, era necesario pecar, era necesario mentir, era necesario robar, era necesario, jamás. Para el cristiano es algo reprobable. Nunca debemos aprobar un pecado, nunca debemos justificarlo. Pablo nunca justificó, por eso dice, lo que aborrezco, lo que detesto, no lo apruebo. Hay gente dentro de las iglesias, y oro que no sea el caso aquí, y si es el caso de alguien aquí, pues que venga la gracia de Dios arrepentido, pero hay gente dentro de las iglesias que vive justificando su pecado. Ay, es que mentí, pues es que era necesario. Ay, es que pues no fue tan malo. Malo, David, ese adulteró. Malo el que engañó a su esposa. No, yo lo que hice no es tan malo. Y siempre justificando su pecado. El cristiano aborrece el pecado, no lo aprueba. Jamás debe un cristiano
aprobar, justificar su pecado. Debe haber arrepentimiento. Porque cuando aborrecemos el pecado es cuando viene un verdadero arrepentimiento. No estás a gusto, el cristiano no está a gusto cuando mintió, el cristiano no está a gusto cuando hizo algo malo, cuando pecó, no hay esa paz, y entonces sabe que tiene uno que venir a los pies del Señor y pedir perdón, como dice 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 es bueno, de hecho toda la carta es para cristianos. O sea, 1 Juan no es una carta evangelística, es un mensaje para cristianos, y a los cristianos les dice Juan: si confesamos nuestros pecados. La palabra confesión, yo se las he explicado, habla de un dolor, habla de expresarle a Dios con dolor, no nada más decir, ay Señor, fíjate que mentí, ay perdona, no, habla de un dolor. La confesión a Dios es con un dolor de haberle ofendido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿y qué dice? Justo, para perdonar nuestros pecados. Dice que Él es justo. ¿Pero por qué dice que Él es justo? Bueno, porque Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Como creyente ahora, cuando vengo a pedir perdón, Él me perdona porque es justo, ya que Cristo pagó. No porque me lo merezca. No dice porque nos lo merecemos y Él nos perdona. No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero miren lo que agrega el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no hay creyentes que no pequen, que digan, no, yo ya soy un cristiano, ya estoy del otro lado, yo no peco. Pablo mismo decía que lo que no quería hacer, eso llegaba a ser, lo que aborrecía. Pero es muy claro que estos versículos nunca debemos usarlos para justificar una conducta de pecado. Es que me enojé porque él me hizo enojar. Bueno, tu enojo, el insultar, el hacer algo malo, es responsabilidad tuya, de nadie más, de nadie más. Entonces, no es pretexto para justificar el pecado, mucho menos para vivir en una práctica de pecado. 1 Juan 8, ya lo acabamos de leer, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que permanece en un pecado sin arrepentirse. Y pasan los días y las semanas y los meses y muchas veces los años y ahí siguen en su pecado. Esa persona no ha nacido de nuevo. Que vive en la mentira, que vive en adulterio, que vive en fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. El verdadero cristiano no permanece en el pecado. El verdadero cristiano no practica el pecado. Y ahora debemos tener algo claro. Hay perdón de pecados gracias a la obra de Cristo como cristiano, pero yo no sé si les ha pasado en tu persona o ves un cristiano que dices, no, ese hermano anda re mal y Dios no hace nada. Y mira, peca, hasta le va mejor y no pasa nada. ¿Será que Dios no se da cuenta? ¿Será que de veras no va a pasar nada? ¿Qué pasará que a veces cuando pecamos Dios parece no hacer nada y decir, entonces no fue tan grave porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, ¿no es cierto? Entonces de repente hay ese sentir, pues mira, peco y no pasa nada, ya hice esto y no pasa nada, ya hice lo otro y no pasa nada, soy el consentido de Dios. La Biblia dice en Nahum 1:3 que Jehová es tardo para la ira. O sea, no es que de repente ya pecaste, ¡fum! Dice que es tardo para la ira y grande en poder, pero termina diciendo una verdad muy clara. Y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, que no pase nada cuando peco y parece que Dios no hace nada, no tendrá por inocente al culpable. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Al culpable.
Entonces, ¿qué está diciendo aquí estos textos? El pecado es grave. Y aún como cristiano, de pronto puedes decir, ay, no pasa nada. Es que el Señor tardó para la ira. En otro texto, miren lo que dice Números 14:18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no abusemos de su misericordia, porque dice que Él perdona la iniquidad y Él perdona la rebelión, aunque de ningún modo, ¿qué dice ahí? Tendrá por inocente al culpable. Entonces, estemos conscientes, mis hermanos, como cristianos, que cuando pecamos, lo mejor es inmediatamente venir a los pies de Cristo. Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer, te ofendí, porque además es una reacción, ahorita vamos a explicar, de una nueva naturaleza que hoy tenemos, que aborrece el pecado, que no está a gusto con el pecado. Pero si alguien practica el pecado, entonces no ha nacido de nuevo, vive en el pecado. Una cosa es que como creyentes llegamos a pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero si alguien practica el pecado, nunca nació de nuevo. Hay gente que dice, no, mira, esa persona era cristiana, pero es que ya está en el pecado, se fue al mundo, pero antes era cristiana. ¿Habrá cristianos que dejaron de ser cristianos? Hemos explicado, hasta hay una serie que expliqué yo, la seguridad de la salvación. Un verdadero creyente es salvo para siempre. Pero características de un verdadero cristiano es que no practica el pecado. Si alguien se volvió a la práctica del pecado, nunca nació de nuevo. Pero ahí hay una batalla entre dos corrientes, y a lo mejor en una de estas las explicamos con más profundidad, entre los arminianos, que es una corriente cristiana que en general cree que la salvación se pierde, los arminianos, por un cristiano llamado Arminio que, bueno, enseñó eso. Pero hay otra corriente, los calvinistas. Yo al principio cuando oí esa palabra hace más de 20 años, eran unos calvos o qué, no, de Juan Calvino, que ellos enseñan que la salvación no se pierde. Pero estas dos corrientes han tenido una lucha tremenda, tremenda, ¿no? Que sí se pierde, que no se pierde, y tienen cada uno ciertas doctrinas que los hacen diferentes. Pero bueno, ahí hay que escudriñar la palabra de Dios. Pero hoy hay un asunto bien interesante, porque hoy calvinistas y arminianos además a veces se van a los extremos. Y ahora tristemente los ves peleándose en el YouTube. Calvinistas contra arminianos, cristianos contra cristianos. Una cosa es denunciar yo a un falso profeta, pero a mí me pasaron unos videos y ya después vi otros y ya dije, híjole, ¿no? Esto parece ventaneando cristiano. Que si el pastor dijo tal, el pastor, órale, ya anda mal ese pastor. Y es un chismarajo. Si quieres reprender a alguien por algo, dice, ve tú en secreto y dile, oye, a ver qué onda, hermano. A un hermano en Cristo, a los falsos profetas hay que ¿qué? Denunciarlos. Pero bueno, ahí se traen, se atacan, pero ahí están entre los arminianos, los calvinistas, y luego los extremos de ambos, y que tú no eres, y yo sí soy, no. Es impresionante y dan un espectáculo al mundo, porque están en las redes sociales. En fin, regresemos a Romanos 7. Entonces Pablo, Romanos 7:15, pues narra esa lucha que todos tenemos. Si tú eres cristiano, estás pasando esta lucha. Que a veces haces lo que no apruebas, pero no haces lo que quieres, sino lo que aborreces. Y esto implica, repito hermanos, aborrecer que te duele, porque hiciste algo que aborreces. Pregunta, y para la reflexión cada uno delante de Dios, cuando pecamos, ¿nos duele verdaderamente? ¿Le contestaste mal a tu papá? ¿Le contestaste mal a tu esposa, a tu esposo, etcétera? Algo, mentiste, ¿te duele haber ofendido a Dios? O dices, se lo merecía el viejo. Si aborrecemos el pecado, viene un dolor profundo. Señor, te ofendí.
Y uno dice, ay, pastor, pero no estamos hablando de asesinatos. Pero hace 8 días vimos que el que aborrece a su hermano es que homicida. Entonces, el verdadero cristiano se aflige. Un día el pastor que teníamos nos contó, el caso no fue así público, pero un día hizo un llamado a salvación y se acercó a él una pequeñita como de 8 años, llorando. Pastor, este día me arrepentí de mis pecados, creí en Jesucristo, pero le impactó ver la tristeza de esa niña. Y luego la mamá le contó que llegó a casa muy triste y finalmente al otro día amaneció feliz y contenta y le dijo, mamá, ayer estaba muy triste porque entendí mi pecado y que Cristo me perdonó y entendí que lo había ofendido, pero hoy entendí que me perdonó. Y dice la mamá que decía, bueno, pero ¿qué podría haber cometido a los 7, 8 años? Pecado. Y el pecado es grave a los 7, a los 20, a los 80 años, a la edad que sea. Eso es entender que el pecado es grave. Te duele, hay un dolor. Si a ti te duele cuando pecas verdaderamente, que te inquieta y finalmente te lleva a arrepentirte, es porque has nacido de nuevo. Porque nuestra nueva naturaleza no nos permite permanecer en el pecado. David, después de haber pecado y lo confrontó el profeta y él, hasta que entendió, escribió el Salmo 51. Le leo 2 versículos que hablan de un verdadero arrepentimiento. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti. Esto debemos entender. Ofendiste a la esposa y hay que pedirle perdón, ofendiste al esposo, al papá, etcétera, lo que sea, y pedimos perdón, pero al primero que ofendemos es ¿a quién? A Dios. Por eso David expresa, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La versión Dios habla hoy dice, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Y saben que David fue perdonado, pero las consecuencias de su pecado las vivió hasta el último de los días. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, pero eso sucede con el verdadero creyente. Aborreces el pecado, te duele, y eso es lo que nos lleva a apartarnos, porque hay un temor de Dios. ¿Cómo voy a ofender a Dios? Y cuando gana el pecado, venimos a sus pies a pedir perdón. Entonces, es importante que cada uno realmente vea, si aborrezco el pecado, si me incomoda haber pecado, haber ofendido a mi esposo, haber mentido, haber adulterado, haber robado, porque de pronto te encuentras con gente de la iglesia, de esta o de cualquiera, que parece que no les duele haber pecado, porque siguen en su pecado, o los confrontas. A ver, hermano, pasó esto, ¿sabes que esto ofende a Dios? Ay, hermano, no es tan grave. Un día me dijo un hermano, ¿a poco usted no peca? O sea, como no veía el problema de su pecado, veía cómo justificarlo, cómo minimizarlo. Y no ves ese dolor de arrepentirse, no toman la exhortación como, oh, qué bueno que alguien me exhortó. Una vez me tocó exhortar a una persona por pecado de adulterio, y no porque lo haya confesado, lo descubrimos de una manera u otra. Y cuando lo confronté con su pecado y que tenía que pedir perdón a Dios y a su esposa y todo, ¿saben cuál fue el resultado de eso? Se llevó a la esposa y desaparecieron de la iglesia. Nunca más regresaron. En lugar de enfrentar el pecado, la inmoralidad. Y a veces de verdad, y lo digo porque alguna vez platicando con algunos pastores, dice, a veces, como decía Pablo en Gálatas 4:16, te echas de enemiga a la gente por decir la verdad. Ay, pastor, ¿usted quién es? Fíjense lo que le dijo Pablo
a Timoteo que hiciera. Fíjense lo que les dice. Le dice Pablo como pastor. 1 Timoteo 5:20. Porque a veces se enojan. ¿Y por quién es el pastor para decirme algo? Le dice Pablo a Timoteo como pastor: a los que persisten en pecar, no les digas nada. Déjalos, cada quien su vida. Ni te metas en su vida. Respétalo. Es su intimidad, ¿no? Es su privacidad. ¿Así dice? No. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Imagínate si aquí lo hacemos. Para que los demás también teman. ¿A poco no te ha pasado? Digo, yo ahorita les cuento un testimonio rapidito, pero de que te exhorta el pastor aquí, o alguna vez te ha exhortado un pastor. ¿Y si quién se cree el pastor? Bueno, es que el pastor tiene que a los que persisten en pecar, tiene que ¿qué? Reprenderlos. A mí una vez me exhortó un pastor. Debo decir que tenía yo 19 años, alrededor de un año en Cristo, y yo le insistía porque yo quería tener una relación de amistad, y en su momento no entendía yo de noviazgo con una persona inconversa de mi escuela. Y entonces me explicó el pastor: mira, y 2 Corintios 6:14 y acá y allá. Y un día que me regaña el pastor. Yo dije: ni que fuera usted mi padre, le digo. Bueno, tenía yo 19 años, nuevito en Cristo, pero como que no nos gusta, pero es la responsabilidad de un pastor. Yo sé que lo hizo porque me amaba, porque sí me exhortó feo, no me sacó de la iglesia ni mucho menos. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente: los que están en pecados deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. La versión Dios habla hoy dice: a los que siguen pecando debe reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. Hoy reprendes, hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia, mientras no les diga nada, ahí están contentitos en la iglesia. Y salen y brincan de una iglesia, y hasta que no, es lo que uno como pastor tiene que hacer. Segunda de Timoteo 4:2 le dice Pablo también a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Nueva Traducción Viviente dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, el punto es que cuando llegamos a pecar, sea que alguien nos exhortó: hermano, estás en pecado, nos damos cuenta, haya arrepentimiento, que el dolor de haber ofendido a Dios me lleve a pedirle perdón y apartarme del pecado. Proverbios 28:13, lo conocemos muy bien: el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? No prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Así dice nada más. El que los confiesa y se aparta. O como dice la Nueva Traducción Viviente: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es decir, cuando alguien viene arrepentido, hay un firme deseo: Señor, no lo vuelvo a hacer. Me duele haberte ofendido. Hay un dolor porque aborreces el pecado, porque detestas el pecado. Pero si no hay ese deseo de dejarlo, no hay arrepentimiento. Me tocó hace muchos años confrontar no sabía yo, llegó un matrimonio, según yo, y en la plática, ya cuando te acercas a conocerlos, ustedes son matrimonio. Bueno, vivimos juntos, ¿conocen de la palabra? Sí, somos cristianos de toda la vida. Entonces les expliqué, les dije: bueno, miren, ustedes viven en fornicación. Y miren, la palabra de Dios dice: ¿y qué debemos hacer, pastor? Porque sí, nos inquieta lo que nos está diciendo. Pues por lo pronto, separarse, no mantenerse en fornicación. Ni se casaron, ni se separaron, siguieron en su pecado.
La pregunta es, ¿habrá habido arrepentimiento? Porque ellos decían que les dolía estar en pecado. Pero si te duele el pecado, ¿por qué permaneces en pecado? ¿Me explico? Entonces, lo que dice Pablo acá en Romanos 7:15 es eso. Lo que hago, no lo entiendo, no lo apruebo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, porque lo detestas, porque aborreces el pecado. Y esa es la batalla del cristiano. Ahora vean el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí Pablo está diciendo algo muy interesante. Apruebo que la ley es buena. La ley es la palabra de Dios. Los versículos anteriores nos habla de lo que hace la palabra de Dios. Fíjense, Romanos 7:7 para entender este versículo. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley está mal? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué sabemos que robar es malo? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué sabemos que mentir es malo? Porque la palabra de Dios lo dice. O sea, la ley es buena, nos deja ver en qué estamos haciendo mal. Por eso dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. O sea, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios es como cuando vas al laboratorio de análisis clínico. Te sacan sangre, llevas tu muestra de orina, etcétera, etcétera, ¿no? Tus muestras. Y de repente te dan el diagnóstico, mira, pues tienes el azúcar alto, tienes diabetes o tienes esto. ¿Es malo ese resultado? O sea, ay, qué malo el doctor. No, estás enfermo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Mira, si mientes eres mentiroso, estás en pecado. Si estás en una relación sin casarte, estás en pecado. ¿Es mala la Biblia? No, la Biblia nos da el diagnóstico. Estás en pecado. Eso hace la ley, por eso es buena la ley. Pero la ley en sí no nos salva. Solamente nos da el diagnóstico, pero la palabra de Dios nos dice cuál es la cura. Y la cura es Cristo. La enfermedad que tenemos se llama pecado. La paga del pecado es condenación, es muerte. Cuando alguien entiende, mira, la Biblia dice que soy mentiroso, y en lugar de enojarme con el predicador que dice que la mentira es pecado, que el lesbianismo es pecado, que la homosexualidad es pecado, que la mentira es pecado, etcétera, en lugar de enojarme con quien me da el diagnóstico, debo decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se cura esto? A través del arrepentimiento y la fe en Cristo que pagó por nuestros pecados. Amén. Por eso la ley es buena. ¿Por qué? Porque nos da el diagnóstico, y por eso muchos le rehuyen a la palabra, no quieren ser confrontados. No, tú pura Biblia. Pues sí, porque la Biblia nos va a confrontar con el pecado. La Biblia tiene esa característica. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios tiene poder, es eficaz, dice que penetra hasta lo más profundo, y como penetra lo más profundo, nos dice cómo estamos delante de Dios. El asunto es cómo reaccionamos ante la ley, ante la palabra de Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, pero yo conozco un amigo que vive en la sierra de no sé dónde, ahí no llega ni la Coca-Cola. Entonces, ¿cómo vas a saber de la ley si no llega ni la Coca? ¿Cómo va a llegar la Biblia? ¿Saben cómo sabe? Romanos 2:15 que hemos estudiado, que Dios nos mostró la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Toda persona, por aislada que esté, sabe lo bueno y lo malo. Toda persona, nadie tiene pretexto. Es que yo no sabía, es que yo no sabía que no casarse es malo. Hay algo en su corazón que le hace saber en su conciencia que eso está mal, porque Dios puso la ley en el corazón del ser humano. El ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo puso en nuestra conciencia. Amén. Por eso Romanos 7:16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pues sí, la ley me está diciendo, a ver, eso que estás haciendo está mal. Entonces, la ley es buena. Por eso dice el versículo 17,
este es todavía más interesante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ese pecado que no quería, sino el pecado que mora en mí. Fíjense qué interesante lo que dice aquí. De manera, dice Pablo, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si no interpretamos bien este versículo, podríamos decir, bueno, o sea que cuando peco, pues no fui yo, ya estoy libre, porque ahí dice, ya no soy yo, es el pecado, entonces la culpa es el pecado, estoy libre de todo pecado, ¿no? Pero fíjense lo que quiere decir esto, porque dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahorita lo vamos a entender con el siguiente versículo, pero el cristiano, cuando venimos a Cristo sucedió un milagro maravilloso, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, alguno se arrepintió y creyó en Cristo verdaderamente, ¿qué dice ahí que somos? Nueva criatura es. Y uno puede decir, tengo los mismos ojos, la misma boca, la misma altura, un tal lo nuevo, ¿no? Nueva criatura, ¿dónde? Espiritualmente. Y en ese sentido las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación espiritual, estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos una nueva naturaleza espiritual. Somos una nueva criatura, yo sigo siendo Jesús Consejo, sigo midiendo 1.90, etcétera, etcétera. No cambió nada de mis características físicas, pero espiritualmente soy nuevo. Nuevito, 0 kilómetros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Romanos 7:17? Porque dice Romanos 7:17 que ya no soy yo quien hace aquello. Bueno, resulta que cuando nacemos de nuevo, somos una nueva criatura espiritual, pero sigue estando nuestra carne. Nuestra carne es este cuerpo que todavía tiene tendencia al pecado. Nuestra carne es ese yo que todavía quiere pecar, que todavía quiere mentir. Nuestra carnota, como decía un querido pastor, nuestra carnota siempre quiere hacer lo malo. Entonces, nuestra nueva naturaleza espiritual, dice Efesios 2:10, que fue hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Mi nueva naturaleza fue hecha para buenas obras. Pero en mi carne sigue estando esta naturaleza que quiere pecar. Versículo 18, aquí lo explica Pablo. Y yo sé que en mí, y Pablo hace como una diferencia, esto es en mi carne, no mora el bien. A ver, Pablo dice que en él, ¿qué dice? No mora el bien. ¿Pero en qué parte de él? ¿En la nueva naturaleza? En la carne. Porque vean cómo lo separa ahí. A ver, en mí no mora el bien. Esto es en mi carne. Porque el querer el bien está en mí. A ver, o no mora el bien, o el querer el bien está en ti. No sé si ven esa aparente contradicción. Lo vuelvo a ver. Pablo dice, en mí, y aclara, en mi carne no mora el bien. Luego, hay una parte espiritual que somos, porque el querer el bien está en mí. No es que son dos Pablos, es el mismo Pablo, solo que su nueva naturaleza quiere hacer el bien. Pero tu carne, ¿qué? No quiere. ¿Por qué? Porque dice que en mi carne no mora el bien. Esa es la lucha del cristiano. No somos dos yo. Es mi carnota que este cuerpo será glorificado cuando venga el Señor por su iglesia, sea que estemos muertos o vivos, se nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, en tu carne y en mi carne no mora el bien. Aunque tú quieres hacer el bien está en ti. ¿Tú quién? Tú espiritualmente, tu nueva naturaleza. Yo sé que esto de repente, entonces somos dos yo, no. Es el mismo Pablo, pero su nueva naturaleza quiere hacer el bien, pero su carne no. Esa es la lucha de todo cristiano. Tú quieres hacer el bien porque tu nueva naturaleza es eso, una nueva naturaleza donde las cosas viejas pasados aquí son hechas nuevas,
donde somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero la carne no quiere. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta carne? Porque esta carne le gusta mentir. Esta carne, tú dale a la carne, si un día no quieres trabajar, la carne te va a decir, no, no vayas a trabajar, quédate aquí a dormir todo el día. La carne es así, la carne tiene esa tendencia al pecado, porque en mi carne y en tu carne y en nuestra carne no mora el bien. Se quedó esa tendencia al pecado. Y ahí está la lucha de todos los días. El mal, dice la palabra de Dios, está en mi carne. La pregunta es, ¿quién gana esa lucha? ¿Recuerdan ese ejemplo que les he dado yo creo que 28 veces? Pues se los voy a dar por la número 29. Pero contaba un hermano misionero que fue al África a llevar el evangelio. Allá al África entre leones y jirafas. Y llevó el evangelio y dejó ahí una pequeña iglesia y se fue a donde lo mandaron en su iglesia a otras misiones. 2, 3 años después regresó a esa pequeña misión y platicó con el que había dejado como pastor al frente y le dice, ¿cómo va la iglesia? ¿Cómo va tu vida espiritual? Dice, mire pastor, yo siento que mi vida espiritual es como 2 leones, dice. Como si en mí morara un león bueno y un león malo. Y le dice el misionero, ¿y quién gana? El que alimento más. ¿Quién va a ganar la batalla espiritual en tu persona? ¿Tu carne o tu espíritu? Quien alimentemos más. ¿Cómo alimentamos al espíritu? La oración, la palabra, no dejes de congregarte, sirve al Señor, comparte el evangelio, etcétera, etcétera. Eso es alimentar mi espíritu. Pero si tú a la carne le das 3 horas de TikTok viendo banalidades, te avientes una serie en un día 8 horas y 5 minutos de Biblia, ¿a quién estamos alimentando más? ¿A quién estamos alimentando más? Ahí está. Ay, hermano, es que siempre me vence el pecado. ¿A quién estamos alimentando? ¿A quién estamos alimentando? ¿Quién va a ganar? Porque ahí está la carne en la que no mora el bien. Esta carne, mis hermanos, es débil. Cristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad. Y esta expresión habla de algo permanente. Para que no entréis en tentación, el espíritu, tu yo espiritual está dispuesto, está presto, pero la carne es débil. Este versículo no es un pretexto para decir, ay pastor, pues ya sabe, caí porque la carne es débil. Pero si el espíritu está dispuesto, ¿qué hay que hacer? Velar y orar. Habla de una vida de oración, de una vida de la palabra. Te levantas temprano y a la palabra. En el día está la palabra presente. Estás en el trabajo y está la palabra, etcétera, etcétera. Porque todos los días, de aquí a que muramos, va a estar esta lucha. Aunque estemos de 8 añitos, de 20 añitos, de 50 años, de 90, de 98 años, un cristiano de 98 años sigue teniendo tentaciones, porque ahí está la carne en la que no mora el bien y sigue teniendo esa tendencia a pecar. Por eso dice Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y esto no va a cambiar hasta que se nos dé un cuerpo glorificado. Porque el querer el bien está en mí. ¿En mí qué? En mi nueva naturaleza espiritual. Pero no el hacerlo. La carne no va a querer y ahí está la lucha y duro y dale, y lo vivía Pablo. Por eso Pablo puso un ejemplo en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No le demos de comer a la carne. No le demos lo que la carne quiere, dice. Ellos, los deportistas, se abstienen de cosas para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y vean el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Se refiere a su carne. ¿Qué hay que hacer con la carne? Golpearla. Pero no es que te des de latigazos. Habla espiritualmente. A ver, carne, ¿quieres más papas fritas? Pues no. ¿Quieres más
TikTok, pues no, vamos a abrir la Biblia. Y entonces ya la carne, no quiere TikTok, ¿sí o no? Pero vean, lo que está diciendo Pablo, que a esta carne hay que someterla, porque ahora como cristianos, ya lo leímos hace rato, el pecado no se enseñorea de nosotros. Es decir, cuando pecamos, no es que era imposible. No tengo ahí el versículo, pero dice 1 Corintios 10:13, que Dios nos ha dado junto con la tentación la salida para que podamos soportar. Siempre hay una salida. Si caemos, es porque cedimos, es porque bajamos la guardia, es porque dejamos de orar, es porque alimentamos más esta carne. Miren lo que dice Gálatas 5:17. Ahí está la lucha bien expresada, bien claramente. El deseo de la carne, o sea, en la que no mora el bien, es contra el Espíritu Santo que está en nuestra nueva naturaleza, la que sí quiere hacer el bien. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. La palabra oponen, ahí es una palabra griega, antikemai, son adversarios. Tu carne y nuestra nueva naturaleza están, pero a una lucha sin límite de tiempo. Están en guerra siempre para que no hagamos lo que querramos. Por eso el versículo anterior, vean lo que nos pide. Como hay esa guerra, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Alimentar nuestra nueva naturaleza, ora, vela, lee la palabra, comparte el Evangelio, no dejes de congregarte, dale tiempo a la palabra, etcétera, etcétera. Anda en el Espíritu, y ahí lo dice muy claro, y no que no satisfagas los deseos de la carne. ¿Que tu carne quiere esto? No. Nanay. Pero tantito, no. Y esa es la batalla de todo el tiempo. Por eso dice el 17, vuelvo a leer, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y vean el versículo 19, todo lo que le encanta hacer a la carne. Y manifiestas son las obras de tu nueva naturaleza, dice ahí. No, de la carne. Fíjense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como la lista puede ser interminable, de plano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puso y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que ¿qué? Los que ¿qué? Practican. Una cosa es que un día se te salió una mentira y otra cosa es que practiques la mentira. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero viene la contraparte, versículo 22, mas el fruto del Espíritu que ahora está en tu nueva naturaleza es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa carne debe estar crucificada. De repente se revela, hay que orar. Pastores, ora más, dobla tus rodillas, Señor. Cristo oró, venía el momento de ir a la cruz y oró y sudó como gotas de sangre. Y Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero oró. Entonces, tu nueva naturaleza no quiere pecar. En nuestra nueva naturaleza está el bien, pero la carne, por eso dice el versículo 19 y 20, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que hago no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto lo vemos ya en 8 días. Vamos a terminar en 8 días este pasaje. Vamos a dejarle aquí. Pero quedémonos con esta reflexión, mis hermanos. Hay una lucha, si tú eres cristiano, hay una lucha verdadera. Todos los días. Tu carne y mi carne van a querer hacer lo malo. Tienen esa tendencia. Nuestra carne
heredó el pecado, esa tendencia a pecar, y aunque ahora somos nuevas criaturas, esta carne sigue queriendo hacer lo malo. La pregunta es, y la vida cristiana consiste en quién va a ganar la batalla, tu carne o tu nueva naturaleza, la carne o el espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Vamos a dejarle por hoy y continuamos en 8 días. Les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos y reflexionemos, mis hermanos. Algo importante que vimos hoy, que es que el verdadero cristiano aborrece el pecado. Es decir, te duele. Nos duele cuando ofendemos, por menor que sea el pecado, una mentirita. Ay, no es tan grave. Hay un dolor porque ofendimos a Dios. Honestamente, ¿te duele el pecado que cometiste? Nos duele cuando ofendemos al esposo, a la esposa, cuando no obedeces a tus padres. ¿Te duele haber ofendido a Dios? ¿O no te duele? No hay sensibilidad. Ahí hay que venir al Señor, porque si tú vives en pecado y practicas el pecado, la Biblia dice que eres del diablo, porque el nacido de nuevo no practica el pecado. Y yo creo que es un buen tiempo para que cada uno y quien está también conectado reflexione. Quizás has vivido una vida religiosa, pero si practicas el pecado no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo está nuestra vida, mis hermanos, delante de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante el pecado que cometemos? ¿O somos muy dados a ver el pecado de los demás y no el tuyo? Porque Dios te va a juzgar y me va a juzgar por nuestros pecados personales, no por lo de los demás. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos ganando la batalla espiritual contra la carne, contra el pecado? ¿A quién estamos alimentando más honestamente? Si bien de pronto pues suena gracioso que le damos tiempo al TikTok, a esto, al otro, ¿cuánto tiempo le damos a la palabra? A servir al Señor, a compartir su palabra, a congregarte, a leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo estamos alimentando nuestra vida espiritual o le estamos dando más a la carne? Esta carne no tiene saciedad, siempre quiere más y quiere más. Hay que crucificarla con sus pasiones y deseos. Pongámonos de pie, mis hermanos, y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Qué verdades nos ilustra el apóstol Pablo. Está hablando lo que justamente vivimos cada día como cristianos. Señor, creo que cada uno debemos evaluar delante de ti quién está ganando en esta lucha de cada día. ¿Nuestra carne o nuestra nueva naturaleza? Esa que siempre busca agradarte, honrarte y glorificarte. Que tomemos en serio el pecado, Señor, y que sabiendo que vivimos en un mundo que está hecho para atraer a la carne. Este mundo está hecho para tentar a nuestra carne. Que vivamos una vida donde andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Que vivamos una vida como nos pidió Cristo en Mateo 26:41, de velar y orar. Velar y orar para que no caigamos en tentación. Nuestro espíritu está dispuesto, lo sabemos, hay ese deseo en nuestra nueva naturaleza, pero la carne es débil y eso no es un pretexto para ceder al pecado. Que tu gracia, tu misericordia nos fortalezca, Señor. Sabemos que de pronto cuando pecamos parece que tú lo pasas por alto, pero tu palabra dice que eres lento para la ira y grande en misericordia, y que perdonas la iniquidad y nuestros pecados, pero no tendrás por inocente al culpable.
Ayúdanos a vivir una vida de santidad y que cuando pequemos, Señor, vengamos al arrepentimiento para vivir esas vidas santas y apartadas cada vez más del pecado y servirte con toda liberalidad, llevando el mensaje de Jesucristo en todo lugar donde estemos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos guía, que nos dirige, por tu palabra que es la que nos ayuda a limpiar nuestro camino. Dice tu palabra en el Salmo 119, que el joven limpia su camino con guardar tu palabra, con obedecerla. Que sea pues tu palabra, Señor, una realidad en nuestras vidas cada día, porque, como decía un siervo tuyo hace algunos siglos, o la Biblia nos apartará del pecado, o el pecado nos apartará de la Biblia. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.